Los asuntos de la Iglesia. Por Watchman Nee. La posibilidad de que una tercera región sea constituida. Hermanos y hermanas, esto es muy crucial. Hechos 13 es el fundamento del cristianismo, se usa la palabra cristianismo en un sentido positivo, nota del traductor. Sin Hechos 13, no podemos decir cuántos problemas pudieron haber ocurrido. Sin Hechos 13, el concepto de tener un papa sería completamente correcto. El concepto de Roma, el concepto de que hay una capital del cristianismo, sería completamente correcto. Pero ahora, delante de Dios, saben que no hay solamente un centro, sino dos centros, no solamente hay una región, sino dos regiones. Por consiguiente, cuando le plazca al Espíritu Santo, Él puede establecer una tercera región, una centésima región, una milésima región, o una 10.000ª región en la tierra. Esto es conforme a la intención del Espíritu Santo en cuanto a su obra en la tierra, y no conforme a la intención del hombre. Los apóstoles que no sean ancianos pueden salir a la obra continuamente, como ya he dicho. Es extraño que estos dos apóstoles enviados desde Antioquía no eran ancianos en Antioquía. Por lo tanto, si querían darse a la obra, tenían que ser viajeros, yendo continuamente de un lugar a otro. Ellos también regresaban a Antioquía, pero no regresaban muy rápido. Cuando Pablo se quedó en Efeso, permaneció allí por 3 años. Si ellos hubiesen sido ancianos en Jerusalén cuando fueron a Efeso, solo habrían podido quedarse cuando mucho 3 semanas antes de regresar. Ellos habrían podido salir de Jerusalén, pero habrían tenido que regresar inmediatamente. Debido a que eran apóstoles podían salir, pero si hubiesen sido ancianos, habrían tenido que regresar. Pablo y Bernabé eran apóstoles. Por lo tanto, salieron. Pero, ¿por qué regresaron después de tanto tiempo? Fue porque ellos no eran ancianos en Antioquía. Esto está muy claro. Pedro y Juan eran tanto apóstoles como ancianos en Jerusalén. Por esta razón, cada vez que salían a la obra tenían que regresar rápidamente debido a que la responsabilidad de Jerusalén estaba sobre ellos. Ellos tenían que salir porque eran apóstoles. No podían dejar de regresar debido a que eran ancianos. Esto es muy significativo. Permítanme decirles que esto es algo hermoso. Debido a que eran apóstoles, ellos salían continuamente, y debido a que eran ancianos, continuamente regresaban. No podían ir muy lejos debido a que tenían que sobrellevar la carga local en Jerusalén. Pablo y Bernabé solo eran apóstoles y no ancianos. Por lo tanto, podían salir por un periodo de años sin ningún problema. Cada vez que el Espíritu Santo los guiaba, podían irse, debido a que solamente eran apóstoles y no ancianos. Se necesita una reunión fuerte. ¿Por qué es necesario que dediquemos tanto tiempo a hablar solo de esto? Porque esto tiene mucho que ver con la obra de ustedes. Ustedes tienen que recibir este principio. Si comienzan a ser responsables de una región y también establecen iglesias locales allí, tienen ustedes que aprender a ser por un lado apóstoles y por otro, ancianos. Esto se debe a que ustedes deben tener una reunión fuerte en esta región. Muchos expositores de la Biblia nos han dicho frecuentemente que Antioquía era la iglesia más fuerte en ese tiempo. Más aún, muchos nos han dicho que la iglesia en Antioquía era una iglesia modelo. Recuerdo que cuando yo era joven había un libro titulado La Iglesia Modelo, que hablaba de Antioquía. Si alguien no toma la responsabilidad en una iglesia local, debe ser exclusivamente apóstol, uno que sale continuamente con libertad y que regresa después. No importa si se toma mucho tiempo. Sin embargo, algunos deben regresar poco después de haber salido, como lo hizo Pedro cuando fue a Samaria y a Cesarea. Después de poco tiempo, tuvo que regresar porque también era anciano. De ahora en adelante, cuando los hermanos que están entre nosotros salgan, tenemos que acordarnos de que aquellos que son apóstoles pueden ir,
pero los que son ancianos deben regresar. Yo creo que esta manera es muy pura. Es definida, y no tiene dificultades. La iglesia local en general y la iglesia local que está en el centro para la obra difieren en la cuestión de la reunión de predicación. La iglesia local en esta localidad sigue siendo igual a las iglesias locales en otros sitios. Si hay una diferencia, esa diferencia está en que hay apóstoles que viven en el centro regional. Tal vez al mismo tiempo estos apóstoles también sean ancianos. Una vez que hemos visto claramente este punto, podemos darnos cuenta de que, en cuanto a la cuestión de la reunión de predicación, es posible que haya una pequeña diferencia entre la iglesia local en general y la iglesia local que está en el centro para la obra. Debido a que los apóstoles están allí, es posible que ellos estén dispuestos a dar un suministro especial, mensajes especiales o un ministerio especial de la palabra. Puede haber tal cosa, debido a que los apóstoles están allí. Esto es algo que no tiene la iglesia local en general. Esta es la diferencia entre la iglesia local que está en el centro para la obra y la iglesia local en general. Los apóstoles son también ancianos. Creo que debemos reconocer que cuando los colaboradores se reunieron en Ancou, la luz acerca de Jerusalén aún no era suficiente. Por supuesto, aún hay muchas otras cosas que no hemos visto. Pero al menos ahora podemos decir que acerca de Jerusalén vemos la luz que no vimos en Ancou. Ahora podemos añadir a aquello. Vemos que la iglesia es local y que la obra es regional. Dios escoge una localidad para que sea el centro de la obra. La iglesia que está en esa localidad es ligeramente distinta de las iglesias en otros lugares, debido a que en esa localidad hay apóstoles que también son ancianos. Esto es lo que queríamos presentar acerca del arreglo que se da en una iglesia local que está en el centro para la obra. Capítulo 9. La relación entre la iglesia local, la obra y los apóstoles. ¿Cuál es la relación que existe entre la iglesia local y la obra? ¿Cuál es la relación entre la iglesia local y los apóstoles? Queremos prestar especial atención a esta cuestión. Iglesias locales como aquellas en Jerusalén y Antioquía son especiales y excepcionales debido a que, por un lado, son iglesias locales y por otro, son centros para la obra. Como iglesias locales, son iguales a otras iglesias, con respecto a la obra, también son centros para la obra. Por lo tanto, tenemos que reconocer que Jerusalén y Antioquía son en cierta medida diferentes de otras iglesias locales. Sin embargo, con respecto a las otras iglesias locales, ¿cuál es la relación que éstas tienen con la obra? En el libro La vida cristiana normal de la iglesia hicimos un gran esfuerzo por mostrar a los hermanos y hermanas que la iglesia local es la más alta autoridad en la tierra. Por encima de la iglesia local, el Señor no ha establecido una iglesia federada, una iglesia madre ni una iglesia principal. No existe en la Biblia tal concepto de iglesia madre o iglesia principal. En la Biblia solo la iglesia local se reconoce como una unidad. Además, en la Biblia solamente la iglesia local se reconoce como la única unidad básica. Por encima de ella no hay otra autoridad. Los ancianos, la más alta autoridad en una iglesia local. En una iglesia local los ancianos son la más alta autoridad. Todos los asuntos están en manos de los ancianos. Los apóstoles no deben intervenir directamente en los asuntos de una iglesia local, no deben encargarse de los asuntos de una iglesia local. Por ejemplo, aunque había una persona en Corinto que tenía que ser quitada, Pablo no podía hacerlo. Este es un ejemplo sumamente crucial. ¿Pueden ver en esto la relación que existe entre la iglesia local y la obra, así como la relación entre la iglesia local y los apóstoles? En otras palabras, lo que los apóstoles quieran hacer, debe ser efectuado por medio de los ancianos. Lo que los apóstoles quieran hacer, no puede ser llevado a cabo directamente. Dios no ha pedido que una iglesia local reciba órdenes de los apóstoles directamente.
Dios solamente pide que los hermanos y hermanas de una iglesia local reciban órdenes de los ancianos. Si la condición espiritual de un anciano es la debida, él debería recibir las órdenes de los apóstoles. Por el lado espiritual, los ancianos deben atender lo que dicen los apóstoles. Los ancianos son nombrados por los apóstoles. Tenemos que prestar especial atención al hecho de que los apóstoles nombran a los ancianos. Los ancianos de cada localidad son nombrados por los apóstoles. Timoteo y Tito también eran apóstoles, ellos fueron enviados por Pablo. Estos dos, uno en Efeso y el otro en Creta, viajaron por las áreas circundantes y nombraron ancianos en varias localidades. Por lo tanto, los ancianos no reciben su autoridad de parte de la iglesia. Debemos hacer que las iglesias en las diferentes localidades comprendan que ningún sobreveedor local es elegido localmente. Mi padre es mi padre, no porque haya votado por él, sino porque nací de él. El Señor dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Los ancianos no son elegidos por los hermanos que están en la iglesia, sino que son nombrados por los apóstoles. Una iglesia local no debe elegir ancianos, no tiene ni la autoridad ni el conocimiento para hacerlo. A los hermanos de una localidad de ninguna manera les es permitido seleccionar algunos hermanos que los supervisen. No hay tal cosa. Lo que Dios nos ha mostrado es que fueron Pablo, Timoteo y Tito quienes nombraron a los ancianos. Los ancianos son nombrados por los obreros de fuera. La iglesia escucha a los ancianos, y los ancianos aprenden a escuchar a los apóstoles. Una vez que los ancianos hayan sido nombrados, la iglesia local debe escuchar a los ancianos, y no a Timoteo ni a Tito. Los ancianos son los sobreveedores de la iglesia. La más alta autoridad en una iglesia local es los ancianos. Sin embargo, son los apóstoles quienes dan esta autoridad a los ancianos. Los apóstoles les dan la autoridad a los ancianos, y los ancianos administran la iglesia local directamente. Por lo tanto, todo el que sea anciano, sobreveedor, debe aprender a escuchar a los apóstoles. Puesto que son ancianos, debido a que han sido nombrados por los apóstoles, ellos no pueden derrocar la autoridad de los apóstoles. Está bien que la iglesia no reciba las órdenes de los apóstoles directamente, pero no está bien que la iglesia no reciba las órdenes de los ancianos directamente. Sin embargo, es necesario que los ancianos aprendan a escuchar a los apóstoles. Esto es lo que Dios ha dispuesto con respecto a la iglesia local. Los apóstoles son los que te tienen la autoridad de destituir a los ancianos. Después de la reunión en Ancou, algunos hermanos entendieron que los ancianos, aunque son nombrados por los apóstoles, no tienen que escuchar a los apóstoles. Esto es imposible. Cuando hubo hermanos que no respetaron a los ancianos y surgieron problemas, la carta de acusación de parte de 2 o 3 testigos fue enviada a Timoteo. En otras palabras, los apóstoles tienen la autoridad para nombrar ancianos, y los apóstoles también tienen la autoridad para destituirlos. Una iglesia local no puede expulsar a un anciano, más bien, son los apóstoles quienes deben tomar la responsabilidad de destituir a los ancianos. Esta es la razón por la cual la carta de acusación de parte de 2 o 3 fue enviada a Timoteo. ¿Por qué se requieren 2 o 3 personas? Porque esto no es asunto de opinión personal. Algunas personas hablan descuidadamente, y esto no es admisible. Se necesita una carta de acusación de parte de 2 o 3 para poder oponerse a un hermano. Esto hace que la acusación sea un asunto bastante difícil. Se requieren al menos 2 o 3 para poder acusar a un anciano. ¿Por qué debe usarse una carta de acusación en vez de palabras habladas? Las palabras habladas fácilmente pueden convertirse en rumores, pero ya que una carta de acusación es algo por escrito, puede llegar a ser una acusación formal. Por lo tanto, debe haber una carta. De esta forma, nadie puede hablar descuidadamente.
Si alguien actúa descuidadamente, debe responsabilizarse de ello. Los apóstoles tienen la responsabilidad de la obra y los ancianos tienen la responsabilidad de la iglesia. Aquí podemos ver que los apóstoles nombran a los ancianos y que los apóstoles también destituyen a los ancianos. Sin embargo, la administración directa de una iglesia local no está en manos de apóstoles, sino en manos de los ancianos. Los apóstoles toman la particular responsabilidad de extender la obra, no la de administrar los asuntos locales. La administración y el cuidado de una iglesia local son responsabilidad de los ancianos, no de los apóstoles. Los apóstoles se encargan de llevar a cabo la obra de la iglesia en su totalidad. Esto se debe a que la Biblia hace una clara distinción entre los obreros, las iglesias locales y los ancianos con respecto al límite de su autoridad, al arreglo de su trabajo y a su coordinación. Por lo tanto, estamos aquí tratando de hallar la manera de seguir adelante apropiadamente. La manera en que la iglesia toma decisiones. Una vez un hermano me preguntó cómo debe decidirse un asunto en la obra o en la iglesia después que éste haya sido discutido. Creo que los obreros o los ancianos en una localidad dada tienen el sentir común de que una reunión de predicación es relativamente fácil, pero que una reunión de asuntos administrativos es difícil. Cuando se trata de asuntos espirituales no hay problema, el mayor problema surge en relación con la reunión de negocios. Esto se debe a que en tal clase de reunión es muy fácil que cada uno tenga su propio punto de vista y la opinión de cada uno es diferente. Muchos de los problemas radican especialmente en el asunto de tomar decisiones. Hechos 15. El modelo. Para una conferencia de la iglesia. Hoy quiero mostrarles, como ya he dicho en estos últimos meses, que Hechos 15 es el único lugar en toda la Biblia donde se menciona una reunión en la cual la iglesia discutió los asuntos administrativos. Aunque ha habido muchos concilios en la Iglesia Católica, en Jerusalén solamente hubo una conferencia de esta índole. La Iglesia en su totalidad ha tenido solamente una conferencia de esa índole. Por lo tanto, Dios ha puesto en la Biblia específicamente esta única conferencia para que sirva de modelo para todas las conferencias. Por consiguiente, ustedes nunca deben cometer el error de considerar que el capítulo 15 de Hechos no es muy bueno. Más bien, deben darse cuenta de que el capítulo 15 es el capítulo más precioso del libro de Hechos. Sin el capítulo 15, simplemente no sabríamos qué hacer al tratar los asuntos administrativos. ¡Qué bueno es! Que el capítulo 15 de Hechos haya sido puesto delante de la iglesia. El modelo que nos es mostrado por este único caso es el modelo aceptado por la iglesia en los últimos 2000 años. Reconocemos que este es el modelo más alto. Algunos problemas. Aquí surge un problema. Muchos hermanos insensatos piensan que no tener problemas es señal de que una iglesia es espiritual. Pero por favor, tengan presente que la señal de que una iglesia es espiritual no es la ausencia de problemas. En lugar de eso, la señal de que una iglesia es espiritual depende de su capacidad de resolver los problemas y también de si las maneras de hacerlo son apropiadas. Si la iglesia es espiritual, le ocurrirán muchas cosas. Una vez que la iglesia llegue a ser espiritual, muchos problemas tendrán que ser considerados. Si la iglesia no es espiritual, cualquier manera y cualquier cosa estará bien. Si la iglesia no es espiritual, estará en paz y sin problemas. Cuanto más esté uno bajo la mano del hombre fuerte, más pacífica será la situación de uno. Cuanto más espiritual sea, más problemas tendrá que resolver. Jerusalén tenía un problema. ¿De dónde salió ese problema? Mucha gente que anteriormente servía celosamente al judaísmo fue a distintos lugares. Algunos fueron a Antioquía y dijeron que los creyentes en la iglesia también deberían ser circuncidados según las ordenanzas de Moisés. Bajo tales circunstancias, tanto Pablo como Bernabé tuvieron que subir a Jerusalén,
y con ellos también fueron otros hermanos de la iglesia en Antioquía. A los hermanos se les permitió hablar en la conferencia de los apóstoles y ancianos. Deseo que presten especial atención al hecho de que cuando subieron a Jerusalén, ellos fueron a ver a los apóstoles y a los ancianos. Hechos 15:2 dice, que subiesen a Jerusalén a los apóstoles y los ancianos. El versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. La iglesia, los apóstoles y los ancianos, los tres los recibieron. Algunos de los creyentes anteriormente habían sido fariseos, su pasado era faraico. Estos se levantaron y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Quiero que los hermanos y hermanas vean cómo se dialogaban los asuntos en la conferencia mencionada en la Biblia. La conferencia en Jerusalén fue una conferencia de los apóstoles y los ancianos, no fue una conferencia de la iglesia. La responsabilidad recaía sobre los apóstoles y los ancianos. Por supuesto, tal cosa no era un problema para los apóstoles y los ancianos. Pero unos cuantos creyentes, que anteriormente habían sido fariseos, se levantaron y dijeron que deseaban que los gentiles fueran circuncidados y que guardaran la ley. Quiero que los hermanos presten atención al hecho de que fueron los apóstoles y los ancianos quienes jugaron el papel principal en la discusión de los asuntos en la iglesia, y que después fueron los apóstoles y los ancianos los que tomaron la decisión en el asunto. Pero, antes de que los apóstoles y los ancianos tomaron decisiones, ellos tenían que escuchar a los hermanos que se oponían. Los apóstoles y los ancianos habrían podido fácilmente tomar la decisión en esta cuestión. Ellos no tenían problemas, tenían claridad delante de Dios. Pero unos cuantos creyentes, que habían sido anteriormente fariseos, pensaban que los creyentes aún necesitaban ser circuncidados y guardar la ley. ¿Qué hizo la iglesia en Jerusalén? Los apóstoles y los ancianos en Jerusalén se reunieron y también permitieron que estos hermanos viniesen y presentasen sus argumentos. Ustedes deben de dar oportunidad de hablar a los que se oponen y a los que tienen diferentes opiniones, diciéndoles, digan todo lo que deseen. Nunca consideren que esto no es espiritual. Dios desea que los hermanos responsables, los hermanos con autoridad, sean aquellos que puedan escuchar a otros. Los hermanos responsables, los hermanos con autoridad, tienen la habilidad de sentarse y escuchar a todas las palabras de los que se oponen. Si un hermano no tiene la capacidad de escuchar las palabras de otros, ni los argumentos de los oponentes, entonces no está calificado para ser un líder en la iglesia. Por lo tanto, pueden ver que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, v6. Los que eran anteriormente fariseos, aún abogaban por la práctica de la circuncisión y por guardar la ley. Y después de mucha discusión, estas palabras indican que se hizo mucho esfuerzo, que muchas palabras fueron expresadas, que varios argumentos fueron presentados y que diferentes puntos de vista fueron dados a conocer. Muchos hermanos estaban de acuerdo con que los creyentes debían ser circuncidados, y muchos hermanos no lo estaban. Los apóstoles y los ancianos permitieron que todos los hermanos que tenían opiniones y los hermanos que querían hablar presentasen sus puntos de vista. Aunque esta reunión pertenecía a los apóstoles y los ancianos, ellos permitieron que los hermanos hablasen y que todo aquel que quisiese, viniera y estuviera presente. A los que deseaban hablar, se les daba la oportunidad de expresar su opinión. Este es el principio según el cual las cosas son conciliados en la Biblia. Nunca anulen el hablar de una persona y nunca se rehúsen a escuchar a otros. Aun si sus palabras son débiles y no vienen al caso, con todo, es necesario dejar que hable y que las presente. No obstante, ellos no pueden tomar la decisión. De esta manera, al menos cuando los hermanos cuya condición espiritual es apropiada, esto es, los hermanos responsables, escuchen esas palabras, sabrán cómo tomar una decisión.
Muchos hermanos responsables carecen de este hábito de escuchar a otros. Ellos pueden escuchar las palabras de una persona o las de unos cuantos hombres, pero no las palabras de todos. La Iglesia ni es autocrática como Tiatira, la Iglesia católica romana, ni es democrática como la Odisea. La Iglesia opera según el principio de Jerusalén. El principio de Jerusalén consiste en que todos los hermanos hablan y los hermanos responsables toman la decisión. La decisión tomada por los apóstoles y los ancianos y respaldada por el Espíritu Santo y la Iglesia. Es bastante extraño ver cómo se decidió la cuestión. Después de que todos los hermanos y hermanas habían hablado, los apóstoles y los ancianos tenían que tomar una decisión. El primero en ponerse de pie fue Pedro. Pedro levantándose expresó su opinión personal, contándoles lo que él personalmente había experimentado, diciendo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Después invitaron a Bernabé a que hablase, debido a que Bernabé había salido de Jerusalén. Le pidieron que relatase la verdadera situación del asunto. Entonces Pablo a su vez habló. Pueden ver que aquí Pedro habló, Bernabé habló, Pablo habló, y finalmente Jacobo se levantó. El versículo 13 es la mejor parte, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Él era el hermano más prominente en la iglesia en Jerusalén. La historia de la iglesia nos muestra que en esa ocasión él estaba actuando allí como moderador, aunque tal vez no sea esta la mejor palabra para describir su función. Entre los muchos hermanos que había en Jerusalén en ese entonces, Jacobo fue el más destacado. Pedro, Bernabé y Pablo habían testificado, y los tres concordaban. Estos tres hermanos de peso espiritual compartieron el mismo sentir. Veamos lo que Jacobo dijo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Por lo cual yo juzgo, estas eran palabras de autoridad, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y ancianos con toda la iglesia. Así el asunto fue decidido. Esta fue la primera y última conferencia de la iglesia, que consta en la Biblia. Deseo mostrarles que esta es la manera en que se deciden los asuntos en la iglesia, no es como lo hace la gente mundana. La gente del mundo decide las cosas según la opinión de la mayoría. Tampoco la iglesia decide los asuntos a la manera de Tiatira, donde una o dos personas en la cumbre toman la decisión y esa decisión es final. Más bien, todos los hermanos tienen la oportunidad no solamente de decir algo, sino también de dialogar. Primero, a todo lo que desee hablar, se le permite hacerlo. Hacerlo de esta forma, no significa que se tomen sus palabras, sino que la iglesia espera para obrar según la mente de Dios. Tal vez un simple hermano, al hablar, exprese la intención de Dios. Por lo tanto, todos pueden decir algo y dialogar, pero no dejen que los diálogos continúen y ocupen todo el tiempo. Después de mucho diálogo y después de que mucho se haya hablado, dejen que los hermanos responsables, los que tienen peso espiritual delante de Dios, los ancianos y los apóstoles, expresen sus opiniones. Al final, Dios expresa su pensar por medio de aquellos que tienen la autoridad más alta. Ustedes pueden ver que todos los hermanos responsables tuvieron la misma opinión.
Después de escuchar tanto, teniendo todos los hermanos responsables la misma opinión, ellos tomaron la decisión. Era necesario entonces que los demás hermanos aprendieran a aceptar esta opinión. Así que dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Así es como se manejan los asuntos de la iglesia. La iglesia no administra sus asuntos por medio de votación. La decisión final en el manejo de los asuntos de la iglesia es dejada a los que tienen peso espiritual. Hay que escuchar todos los argumentos, hay que oír todos los argumentos de los hermanos. Esta es la manera de manejar los asuntos de la iglesia. Por lo tanto, necesitamos aprender a dejarlos hablar y a escuchar todos sus argumentos. Desearía que cada obrero escuchara pacientemente. Si varios hermanos tienen opiniones, déjenlos hablar y discutir. Nunca consideren que hacer esto es incorrecto, esta es la manera adecuada. Pero al mismo tiempo, pídanle a Dios que les dé el juicio apropiado. Finalmente, la decisión de los apóstoles fue considerada fácilmente como la decisión de Dios. Por lo tanto, las palabras del versículo 28 son maravillosas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. La unción del Espíritu Santo estaba allí. Esa decisión fue tomada por el Espíritu Santo y nosotros. Una decisión fue tomada por el Espíritu Santo y nosotros de pedirles a los apóstoles y a los ancianos que escribieran una carta. Por lo tanto, hermanos, espero que ustedes puedan ver que la manera en que la Iglesia maneja sus asuntos no debe ser autocrática ni democrática. No se permite ni la autocracia ni la democracia. No debe existir la opinión de una sola persona, ni en el voto popular. Cuando la Iglesia maneja los asuntos, la decisión final recae en los que tienen autoridad espiritual. Sin embargo, a todos se les dará la oportunidad de hablar. Mientras ellos hablan, ustedes observan y perciben cómo están sus espíritus. Al final, ustedes se ponen de pie y dicen, hermanos, con respecto a esta cuestión, nosotros hemos decidido esto. En la iglesia no se da que la mayoría escucha a la minoría, ni que la minoría escucha a la mayoría. En la iglesia hay solamente hermanos y hermanas que expresan sus opiniones y hombres espirituales que toman decisiones por ellos. Después de la decisión, la iglesia la lleva a cabo en común acuerdo. Esta manera es diferente a la de las organizaciones del mundo y a sus métodos. Espero que todos los hermanos y hermanas puedan ver esto. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.